Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Ideas al aire, en el que les voy a compartir una increíble plática que tuve con Rodrigo Hernández Cruz. Rodrigo es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, el famosísimo CCC. Rodrigo tiene muchos trabajos destacados, pero tal vez el más conocido es el corto de ficción Protocolo. Como en esta plática nos extendimos bastante, decidí separarla en dos partes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Tomás, muy bien. Mucho gusto en saludarte. Pues platícame un poco de lo que has hecho en radio, en Radio UNAM y en otros lados, que has hecho bastante producción de radio también. Pues mira, yo comencé a trabajar en Radio Universidad Nacional Autónoma de México hace 10 años, cuando todavía era alumno de la carrera de filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenía un profesor que se llama Ernesto Priani, al cual estimo mucho porque él como que me incentivó para hacer cosas que estaban un poco fuera de las aulas, por decirlo de cierta manera, ¿no? Y además de que yo era un estudiante de filosofía, se podría decir que atípico. Un poco disruptivo. Sí, un poco disruptivo porque la teoría me fascinaba, pero me desesperaba mucho que mis compañeros se quedaban en lo teórico, ¿no? Entonces yo quería cosas más prácticas y se lo comenté, me comentó que tenía un programa de radio, me invitó a trabajar con él, pero fue muy curioso porque cuando me dijo, oye, tengo un programa de radio, yo le pregunté, ¿qué días pasa? Ya me dijo, pasa. Ay, perdón, esto está haciendo ruido. Vamos a bajarle a mi celular que está hablando solo. Tengo un programa de radio en Radio UNAM, se llama Insomnio de Perplejos, es los jueves en la noche, muy noche. ¿Por qué no lo oyes? Entonces ya lo oí y le dije, ya lo oí, me gustó mucho, me gusta esto y esto de los contenidos, me gustó tal cosa. Además de que yo era un asiduo radioescucha, yo soy de la generación que creció oyendo a Emilio Bergenji con De Puntitas y también oía Rock 101, oí Radioactivo desde que empezó hasta que acabó, Universal. Entonces, digamos que yo sí crecí oyendo radio, oí cosas como Calimán, La Mano Peluda, la retransmisión de Calimán. O sea, fue muy importante en mi vida y entonces como que tenía cierto trasfondo con el cual le podía dar una opinión que si no académica, pues por lo menos era formada de radio escucha, ¿no? Entonces ya le dije, bueno, me gustó esto, los contenidos tal y tal y tal. Y me dijo, ¿por qué no vienes al programa? Entonces cuando me dijo, ¿por qué no vienes al programa? Yo di por hecho que era una invitación para ver cómo se hacía el programa, ¿no? Entonces dije, bueno, es grabado, me va a invitar a ver cómo lo graban. Me dijo, ve tal día, Radio UNAM está en tal lugar y nos vemos a tal hora. Entonces yo llegué el día y la hora a Radio UNAM y no me invitó a ver cómo grababan el programa, me invitó a una reunión de trabajo. ¿De producción o De de...? producción, tal cual. Entonces yo estaba sorprendido, me dijeron, porque yo llegué y dije, él es Rodrigo y nos va a ayudar. Y yo me enteré en ese momento, pero dije, claro que sí. Yo todavía tenía una idea romántica de las cintas y usar amplificadores de bulbos y esas cosas. Esto fue por ahí del 2004, 5. Ok. Y pues ya todo era digital, ¿no? Ya no existía tal cosa, pero por otro lado, como yo estudiaba música y tenía la costumbre de grabarme, me di cuenta que pues ya dominaba gran parte de todos los procesos que se utilizan para hacer una grabación, ¿no? Uh-huh. Tal vez no tenía el expertise profesional que te permite hacerlo con la mejor calidad posible, pero los entendía perfectamente y podía hacer produccioncitas. Entonces, arranqué juntando contenidos, haciendo pequeños guioncitos, luego grabando los guioncitos, luego ayudando a transmitir, luego me dejaron producirlos. Y como Radio UNAM trabaja mucho con el esquema de servicio social, mucha de la gente que trabajaba en este programa y en muchas otras cosas dentro de la emisora, eh, pues iba terminando y se iba yendo, ¿no? Entonces conforme se iban yendo y se iba un guionista, yo absorbía su carga de trabajo. Y se iba el que hacía las cápsulas y yo absorbía su carga de trabajo. Y llegó un punto en el cual pues yo hacía todo el programa. En muy poco tiempo. Fue muy divertido, muy instructivo. Pues muy padre porque vas aprendiendo todo el proceso, ¿no? Y vas de alguna forma escalonando, pero subiendo porque quieres hacerlo y no porque te estén obligando a hacerlo. Es un esquema muy diferente. Efectivamente, de hecho, en ese momento yo estaba cursando el sexto y séptimo semestre, más o menos. Tenía materias de sexto y materias de séptimo. No, perdón, materias de sexto. Y ya me interesaba muy poco continuar trabajando en la filosofía como
tal, digo, estaba en formación, pero yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando elegía mis temas para seminario de tesis y escogía el tipo de tópicos que yo quería trabajar, filosofía del lenguaje, problemas contemporáneos de lógica, era muy difícil que yo encontrara asesores. Entonces, esta carencia de asesores, aunada al hecho de que yo estaba usando mucho más tiempo en la estación, como que me fue alejando un poco de la academia y me fue acercando a la producción radiofónica. Y de repente un día el programa terminó. Terminó el programa, terminó su ciclo radiofónico, pero el que era el director de producción, que se llama Emiliano López Rascón, que luego fue también subdirector de la estación, me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas a hacer unas cosas? Yo no sabía qué cosas eran. Me dijo, es que tengo que hacer un radioteatro y tú le puedes mover bien al Pro Tools. Yo dije, no, pero no sé Pro Tools. Me dijo, es bien rápido, te enseño en un par de sentadas. Y sí, efectivamente aprendí muy rápido. Y lo que hicimos, no, perdón, eso fue después. Me dijo, estábamos en esto trabajando en Audition. Me dijo, tú le mueves muy bien el Audition, entiendes los planos sonoros, entiendes cómo funcionan unas cosas. Entonces quiero que me ayudes a hacer un radioteatro. Y le ayudé a hacer un radioteatro que se llama Así asesinaron a Trotsky. Él grabó los fríos y yo le ayudaba a hacer toda la producción. Él me decía qué músicas, me decía más o menos qué ambientación se imaginaba y yo lo ponía y él nada más le daba una pasada como de corrección. Y además de que fue muy instructivo, porque creo que el radioteatro y todos los sonodramas son por mucho el pico más alto de lo que puedes hacer radiofónicamente para un radio escucha. Desde la concepción hasta la realización es muy, muy elaborado. Eh, Conocí a muchos actores que estaban en ese radioteatro. Bueno, para empezar a Daniel Jiménez Cacho, que fue el coronel Sánchez Salazar, que es un actorazo. Y había otros como Germán Robles, que era Trotsky. Puros actorazos. Sí, no, puros actorazos. Yo me quedé impresionado. Y en las noches cuando armaba esa radioteatro en mi casa, eh, empecé a tener como una especie de como, yo le diría angustia, porque decía, me gusta cómo está quedando, pero me gustaría verlo, ¿no? Entonces para ese momento yo ya tenía una gran proficiencia para manejar el sonido y decía que me estaba dando cuenta que necesitaba tener un feedback como más fuerte de la obra, ¿no? Entonces yo dije, creo que lo único que me podría dar un feedback más fuerte es algo audiovisual, porque me gusta lo sonoro, pero creo que podría sumergirme aún más en la creación de un mundo al grado de plantear también cómo se ve, ¿no? Entonces fue más o menos en el momento en el... Eso aunado a que nadie quería un tema de tesis que era los problemas de transliteración de las ideas utilizando una tesis de Sapir-Whorf de teoría del lenguaje entre gente de diferentes idiomas, porque estaba de moda la filosofía de la filosofía política y bioética y esas cosas. Me hicieron pensar en aplicar al CCC. Que es un proceso bien complicado, ¿no? Hasta la fecha yo todavía no entiendo bien cómo funciona ese proceso, pero son 15 alumnos de, ¿qué? ¿Cuántos? 500, 600 aspirantes. Aproximadamente. ¿Cómo fue tu proceso de entrada al CCC? Pues para empezar, yo traté de curarme en salud y estudié mucho. Mucho, 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 mucho. Eh, Estudié tanto que gran parte de muchas de las cosas que todavía a la fecha sé de la historia del cine no las aprendí en el CCC. Las Las aprendiste aprendí antes. preparándome para entrar al CCC. Me chuté la historia del cine de Sadul, que es el tumbaburros de ley. Vi muchas películas mexicanas. Leí libros de introducción al cine, uno de García Sao, que eventualmente me dio clase ahí en la escuela. Pero lo que yo hice fue fijarme cuáles eran mis carencias y traté de reforzarme en todas esas partes. Me di cuenta que no había visto mucho cine mexicano, entonces traté de ver todo lo que pude de cine mexicano. Me chuté cosas pues no sé, desde Ilmar Rodríguez y el Indio Fernández, Alcoriza, hasta cosas más contemporáneas como Ripstein, no sé, cosas que he hecho Mario Novaro, que da clases en la escuela, José Luis García Gras, una película de Nacho Ortiz Cruz, una de Fabián Hoffman. O sea, vi el panorama de lo que fue y de lo que es el cine mexicano, ¿no? Entonces,
un día fui a una muestra de cortos del CCC en la Cineteca y dije, ok, sí, no, la verdad es que no todos me encantaron, pero vi uno que me gustó mucho y yo dije, bueno, o sea, si se puede hacer esto en la escuela, creo que es el lugar al que yo debería ir. Entonces me puse a leer y fui. El dato curioso es que yo quería aplicar a guión porque yo creía que el guionista era el que determinaba todo lo que está en la película, pero ahí mismo me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que el guionista no es el que decide, o sea, el director cambia todo, puede cambiar hasta el guión. Entonces a mí me dio la misma angustia que me daba cuando yo quería ver las cosas que postproducía en sonido y dije, no, pero si yo tengo que decidir cómo se va a ver porque yo me imagino la historia, entonces dije, bueno, entonces no quiero aplicar a guión, quiero aplicar a realización. Y apliqué y tuve mucha suerte y me quedé. Oye, aparte estuviste en una generación de varios que han prosperado muchísimo en el cine, ¿no? Digo, de tus contemporáneos están pues, Arlo y otros que han trabajado también en otros proyectos muy interesantes, incluyendo el tuyo de Protocolo. Sí, de hecho, creo que todos los de mi generación que son los Buenrostros se dedican directamente a la realización cinematográfica, lo cual es muy bueno. Axel ya incluso ha sido nominado a un Ariel de Sonido. Eh, Todos mis otros compañeros hacen cosas, inclusive los que están tal vez no en activo en la cinematografía, están en activo en la creación, como Marisa. Pero sí, era una buena generación, además teníamos un gusto y un talento especial para la narrativa. Y digo, lo que yo me acuerdo cuando les empecé a dar clases ahí en el CCC, que fue de esas cosas medio extrañas que no se daban antes en el CCC, que se empezó a dar Pro Tools y otras cosas. Fue una generación interesante también porque vienen con la tecnología nueva, aplicando los principios, los buenos principios de cómo se deben hacer las cosas con equipo de antes y combinar eso con la tecnología nueva. En ese sentido, ¿crees que haya habido alguna influencia particular de tu grupo en promover también el uso de la tecnología? No sé si hubo una influencia particular de mi grupo, pero lo que yo sí puedo ver es cómo cambió la curva de aprendizaje para trabajar con tecnología en el CCC. Eh, Cuando yo hacía mis ejercicios de primer semestre de licenciatura en el Centro de Capacitación Cinematográfica, te piden para lenguaje cinematográfico que grabes unos guiones sencillos que escribió el maestro Alfredo Joscovitz. Dios lo tenga en su santa gloria. Era muy buena su clase, de verdad. Él le enseñó a filmar a toda la gente que conozco y los que le hacen caso filman mejor que los que no le hacen caso. Pero independientemente de eso, nosotros nos lanzábamos a filmar esas cosas con lo que teníamos, ¿no? Que era una camarita que era de Celina, una Sony de mini DV y ya, ¿no? Algún tripiecito, ni siquiera profesional, sin luces y era sacar los ejercicios. Ahora los chavos que arrancan, desde que arrancan, se llevan un XD-Cam, se llevan un tripié Manfrotto, sacan luces, sacan sonido, sacan pues, una grabadora digital, un micrófono hipercardioide, generalmente un MKH 416, o sea, un par de inalámbricos. Equipo no les falta. Y yo siento que el hecho de ir avanzando en tu proficiencia técnica junto con el equipo al que tienes acceso tiene un impacto notorio en tu capacidad de, uno, manejar el equipo, dos, extraer el máximo posible de provecho de cada parte técnica de equipo que tienes a tu disposición y tres, de respetarlo, ¿no? Porque si tú les das a los chavos una XDCAM saliendo de la preparatoria y un tripié y no les exiges ni siquiera el más mínimo respeto por el equipo, eh, además de que no lo aprovechan al máximo porque no les has dado una clase en la cual eh, les expliques cómo funciona y qué pueden hacer con ella, ellos no se han enfrentado a la limitante de una cámara casera. Claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a las limitantes de un equipo, aprecias las ventajas de un mejor equipo. Así de fácil. Así como cuando tú intentas grabar un promo para radio en tu casa y le tienes que esperar a que la vecina no se la licuadora y que no esté prendida la bomba y que no pase un avión, así con esa experiencia aprecias un cuarto aislado y acustizado, ¿no? De la misma manera, cuando tú te das cuenta que tu cámara tiene muy poco rango dinámico, que genera ruido, que no es estable, que tiene colores feos, empiezas a apreciar una cámara que
que tiene todas esas cosas mejores y conforme tu necesidad de construir estéticamente con ese equipo se ve limitada por el mismo, empiezas a no solo a apreciar, sino a admirar la capacidad técnica del equipo que te permite hacer más cosas, ¿no? Y creo que no es por mucho la prioridad de los chavos conocer el equipo, explotar el equipo y respetar el equipo. Más bien ellos ya quieren agarrar la cámara y sentirse cineastas desde el momento uno, ¿no? Ahí tengo un cuestionamiento que siempre me he hecho con nuevas generaciones, y es el hecho de que casi todo se quiere corregir en post. Y digo, a veces es válido hacer eso y con la post se pueden hacer cosas increíbles, pero tal vez a ti te tocó esa buena generación de maestros que te enseñan a trabajar con lo que se tiene, a trabajar de manera creativa, pero con los equipos tal cual como están, y como dices, a sacarle el mayor provecho. No sé si nos puedes platicar alguna anécdota de algo curioso que te haya pasado, ya sea en audio o en imagen, pues tratando de aprovechar esto y corrigiendo cosas antes de meterte a post. Pues mira, no es una cosa curiosa, más bien lo mejor que me ha pasado. Cuando filmé mi ejercicio final, mi tesis, obviamente se filma con los recursos escolares. Hay muchos chavos e inclusive muchos compañeros que desde que arrancan en el momento uno le meten lana a los cortos, ¿no? A mí me sorprende la cantidad de dinero que se les puede llegar a poner. Hay gente que está apenas en segundo año en un ejercicio que es para fines meramente académicos, les llegan a meter 70,000, 80,000, 120,000 pesos a una cosa que es un corto que está diseñado para que aprendas, ¿no? Claro. Y va a estar mal. Y yo no hacía eso. De hecho, yo solo le puse dinero para empezar porque no tenía, pero además porque lo necesitaba a mi tesis. En mi tesis me gasté adicionales a lo que me da la escuela, como 40 y tantos mil pesos. Que además me costó mucho trabajo, los ahorré a lo largo como de 2 años. Y cuando yo estaba filmando la tesis, bueno, antes de filmar la tesis me di cuenta que para poder tenerla como yo iba a querer, iba a necesitar por lo menos 2 cámaras. Entonces hice muchos malabares buscando 2 cámaras iguales. Eh, tuve la tuve la intención de filmar con un F3 que estaba saliendo en ese momento. Intentamos ver si nos prestaban unas Reds, pero como todavía estaban pues todavía estaban medio famositas, todavía eran caras. Nadie la soltaba. Exacto. Y al final yo me senté y lo pensé mucho y le dije a la fotógrafa, ¿sabes qué, Celina? La única cámara que vamos a obtener, 2 iguales y, y, y no nos va a costar, es la XDCAM X3. Y Celina me hizo cara, me dijo, no, pero es que la XDCAM es que tiene muy poco rango dinámico y graba comprimido. Yo le dije, sí, yo entiendo todo eso. Ese es un buen reto. Digo, pero pues vamos a hacerle pruebas y vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver cuál es su rango dinámico. Celina inclusive trajo unos adaptadores para ver si le podíamos poner otra óptica, pero la verdad es que en ese momento los adaptadores no estaban buenos y me daban un soft que me molesta mucho. A mí me gustan las cosas muy, muy sharp. Entonces dije, no, nos vamos a ir con el Fujinon que trae. Y descubrimos que tiene como un tercio de paso para arriba y como medio paso para abajo. Y ya, o sea, es nada. Es muy ciega esa cámara, pero se ve bonito y nos la prestaba. Entonces dije, pues vamos a trabajar con esta. Entonces fue muy complicado porque de alguna manera, como hice una película de ciencia ficción, desde el guión yo construí un mundo que estaba iluminado de manera polar. Por una parte de la historia se desarrolla en un lugar muy oscuro y una parte se desarrolla en un lugar muy iluminado. Y ambas eran problemas para la cámara. Uh-huh. Pero el problema es que si yo no filmaba así, tanto lo muy brillante como lo muy oscuro me ayuda a ocultar carencias de producción. Uh-huh. Sobre todo si estás haciendo un género que yo aprendí ahora en Canadá que se llama High Concept Science Fiction, porque pues hicimos el mundo desde cero, ¿no? Entonces, como vas a inventarte todo, tienes que hacer que todo pase por real y por futurista. Y pues lo que no te queda muy bien porque no tienes la lana para hacerlo, lo ocultas con mucha luz o con poca luz. Uh-huh. Y entonces hacer eso, además con la cámara, fue un gran reto. Pero, afortunadamente, Celina es de la escuela de sacarle el máximo provecho al mínimo de equipo. Y lo pudimos hacer. Entonces,
la combinación de Celina más a Samuel, que fue el que construyó el set, que le echó muchísimas ganas, Jerry, el maquillista, Nicole, la otra operadora, y toda la gente que estuvimos ahí, logramos hacer una película que hasta la fecha me sigue dando beneficios, ¿no? A nivel ya profesional. De hecho, cuando vieron esa película, me eligieron los productores de una película que vamos a hacer, que estamos esperando en la oficina, que se llama El Altar, que es de terror. Y tiene que ver con que nosotros nos formamos con grandes carencias, ¿no? Es muy fácil, es como si fueras a una escuela de manejo y dijeras, quiero aprender en un Lamborghini Aventador 2016. Tienes Obviamente, un ¿no? bochito. Sí, un bochito porque le vas a pegar, es normal, estás aprendiendo. Pero en el CCC resulta que te dan, no ha pasado ni un año y ya los chavos tienen Alexas. Entonces eso a mí no me checa en muchos sentidos, ¿no? Creo que Claro. no es natural con la curva de aprendizaje, no es natural con la curva de construcción de las necesidades, ¿no? O sea, tu relación con el equipo y con la tecnología para producir lo que sea que hagas, programas de radio, telenovelas, películas o hasta los escritores que tienen una relación muy particular con las cosas para escribir. Tu relación con el equipo deviene de tu práctica, no al Claro, revés. es una herramienta más. O sea, es como un Exacto, instrumento de un músico exacto. que tienes que aprender a usarlo y tener la técnica suficiente. Sí, yo leí un dicho, no sé si es noruego o algo así, que me, que me, que con el cual estoy completamente de acuerdo, es nunca tienes las herramientas adecuadas ni existe el momento adecuado para comenzar. Entonces, hay que Arrancas donde de una estás vez, y sí. te vas encontrando herramientas mejores en el camino. Y en ese sentido, digo, yo sé de muy buena fuente que tu papá y otras personas han sido precursores en México de varios sistemas, ¿no? Incluido el aprendizaje basado en problemas o en retos. Y creo que eso ha influenciado también tu forma de resolver ciertas cosas, ciertos retos, ciertos problemas. No sé si nos pudieras platicar un poco de eso. De hecho, sí, la postura pedagógica en el cual el aprendizaje basada en problemas trata de construir conocimiento, está ligado a la premisa de que mientras más cercanos sean los problemas a los cuales te enfrentas cuando estás aprendiendo a los actual problems, o sea, a los problemas reales de la práctica profesional, es más fácil que generes un conocimiento que te haga proficiente para resolver estos problemas. Además, cuando tú buscas la solución al problema, utilizas una serie de herramientas cognitivas que te hacen saber más cosas que te van a ayudar a resolver el problema, ¿no? Y además el modelo como que invierte un poco el rol tradicional de un maestro y de un alumno, porque realmente se suelta un problema y el maestro se pone un poco más en plan como de acompañante, de guía o incluso de alguien que no tiene la respuesta a un problema o un reto que se te está poniendo. Esa postura eh, pedagógica a mí se me hace muy buena, pero yo he encontrado cierta reticencia tanto de Académico, los académicos, pero ahora me sorprende más que de los alumnos. alumnos, ajá. Porque no sé si tiene que ver con la generación, pero creo que mientras más jóvenes son los alumnos, más tienen la idea de que tú tienes que decirles cómo hacer las cosas. Y eso a mí me desconcierta mucho. Yo doy clase no solo en el CCC, sino también en Tuxtla Gutiérrez, en una escuela que se llama Universidad de CART, que tienen una carrera de realización de cinematografía digital. Y también doy algunos otros cursitos en extensión académica. Aquí en AMTEC queremos dar eventualmente unos cursos. Y yo me doy cuenta que cuando tengo alumnos que tienen ya cierta experiencia trabajando en un campo laboral profesional ligado a la producción de medios audiovisuales, es para ellos mucho más llamativo trabajar con el aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué dependerá o de qué dependerá? Es porque tal vez ya trataron de resolver un problema y cuando se confrontan a resolverlo de verdad es un proceso de descubrimiento más que de que alguien les enseñe cómo hacer las cosas. Sí, esa experiencia que tú no le puedes explicar a alguien que no ha tenido la experiencia de enfrentarse con un problema laboral, no se da cuenta que tú le Del valor estás. que tiene, ¿no? Exacto, no se da cuenta del valor que tiene enfrentarte a un problema antes de que sea un problema real. Claro. Entonces, cuando están en la escuela, ellos esperan como una especie de recetario, ¿no? Para hacer una cápsula radiofónica de un minuto, Ponle tal usas esto y ecualizador esto y esto y esto y queda bien, ¿no? Entonces, el día que vayan y les pidan, hazme tal cosa, y les den los fríos mal grabados y se den cuenta que no van a estar que va a tener, por ejemplo, hay un ruidito digital y que además no va a estar eh, en tiempo,
O sea, se van a enfrentar a tantos problemas que en ese momento van a decir, ay, no se aplica la recetita que me dieron. Ujú. Entonces, la gente que ya pasó por problemas aprecia mucho más el aprendizaje basado en problemas porque sabe que la vida es resolver problemas. Y yo, por ejemplo, me doy cuenta que la dirección de una película es casi exclusivamente la resolución de problemas. Que no sabes que existían o ni siquiera sabías que iban a presentarse. Sí, hay dos tipos de problemas, los que sabes que van a existir y para los que te preparas y los que no sabes que van a existir y para los cuales improvisas. Yo trato de llegar siempre completa y absolutamente preparado, pero hay problemas que el momento de estar en el set, pues no había manera que alguien se los imaginara, ¿no? Por ejemplo, como que si te vas a un lugar donde resulta que por alguna extraña razón fuiste a un scouting en noviembre y se veía muy bien y el día que ya llegas en febrero a filmar, resulta que están empezando a migrar unas aves que hacen todo el día. Dices, ¿qué onda? ¿No? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O los grillitos, ¿no? Estás filmando en diferentes horarios del día y de repente el sonido ambiental cambia Sí, completamente y no te das cuenta. ese tipo de cosas. Entonces, es muy, muy importante tener una mente abierta y dispuesta a resolver problemas. Y por otro lado, la habilidad que mejor se desarrolla cuando te enfrentas a un problema y la resolución del mismo es, por un lado, la creatividad para darle vueltas al problema hasta que le encuentras una manera de resolverlo. Y por otro lado, la capacidad de manera autodidacta, descomponer el problema en elementos que puedas analizar, de los cuales puedes aprender. Y el momento de que tú entiendes el problema, empiezas a entender la naturaleza también de la respuesta, porque Claro. puedes decir, ok, mi problema es que se está metiendo el sonido de la bomba, ¿no? Y empiezan a investigar y me doy cuenta que el sonido de la bomba es un sonido que es una frecuencia grave y luego me doy cuenta que las frecuencias graves por su longitud de onda esquivan más obstáculos, entonces me doy cuenta que ya, por más que yo aísle, esa onda es tan grandota que va a esquivarlos, ¿no? Entonces me digo, claro, la única solución es alejar la fuente La de la fuente. emisión, ¿no? Fin. Entonces no solo aprendiste de ondas y de longitudes de ondas, sino que te diste cuenta de que la naturaleza de la solución está ligada a el conocimiento que tú tienes del problema. ¿Qué tan importante es para ti la teoría? A mí me cuesta mucho trabajo enseñar teoría a alumnos que no quieren aprender teoría, quieren todo con práctica. ¿Se puede? Porque yo digo que es muy importante también tener los fundamentos teóricos, pero a veces no se puede por el tiempo, por el tipo de clase. ¿Qué te ha funcionado a ti con los alumnos en ese sentido? Lo que pasa es que, como te acabo de platicar, mi trasfondo, que incluye formación filosófica, tiene no solo un alto contenido teórico, sino un inmenso aprecio por la teoría. Y el problema de quedarte en la práctica es que tú no estás generando, para empezar, en términos románticos, una reflexión respecto a tu práctica, digamos que solo lo haces. Pero por otro lado, yo tengo la impresión y también la experiencia de que el verdadero dominio de la práctica viene de dominarla teóricamente. ¿Por Ok. qué? El ejemplo más sencillo es el software, ¿no? Yo te puedo a ti enseñar a operar Pro Tools, ¿no? Y puede ser 210 certificado de post, ¿no? Eso no te hace diseñador sonoro. De Pero ninguna si forma. yo te siento y te enseño diseño sonoro teórico, aunque no sepas Pro Tools, te digo, mira, existen estas partes del diseño sonoro, están divididas por sonoridades y esas sonoridades están divididas por familias y las familias de los sonidos están ligadas a, por un lado, nuestra impresión de ellos y por otro lado, a cómo funcionan dinámica y narrativamente dentro de la película, y hay folies, y hay efectos, y hay ADRs, y te lo explico por completo y lo entiendes y lo dominas y lo puedes oír. Ya no es tema de si Pro Tools o Ya no no. es tema de exacto, lo puedes hacer con lo que tengas a la Con mano. Audition, O sea, Audacity o lo si que tienes una tengas. grabadora de cinta que tiene 8 tracks y tú dices, bueno, le voy a dejar, ¿me explico? Sí, Sí. puedes empezar a hacer un diseño sonoro porque eso está en tu cabeza y porque tienes dominio teórico del mismo. Yo les decía el otro día a los alumnos de la clase del CCC que tu conocimiento de cómo funciona el equipo también determina tu capacidad de resolver problemas con el mismo. Si tú sabes que para grabar hay que agarrar el micrófono, conectar el cable, prender un botón y ya graba, ese conocimiento práctico, el día que una cosa no funcione, ¿qué vas a hacer? No vas a saber qué hacer. Hay un ruidito.
No importa, luego se quita en post. Y ese ruido que... bueno, además de que tienen la mala costumbre de quitarlo en post, si supieran, por ejemplo, y esto va más allá de lo teórico cinematográfico, si supieran cómo funciona una bobina, que eso lo aprendes en la secundaria, en electromagnetismo, te darías cuenta que el tipo de inducción que estás oyendo, porque además es una inducción, está generado por una bobina y te verías tus cables y los verías todos enrollados y dirías, claro, están haciendo una bobina, está pasando electricidad por ellos, estoy haciendo una oscilación de unos 60 hercios que suenan, ¿no? Vámonos, lo quitas. Y ahí tu dominio teórico de cómo funciona el mundo, que es básicamente qué es una bobina y cómo funciona y qué es el electromagnetismo, te permite tener un buen sonido. Cosa que si te quedas en el conocimiento práctico de que yo sé que tengo que poner este micro aquí, que hay que ponerle el cable y que hay que prender esto y que la rayita tiene que ir hasta aquí, eso no sirve para nada. Uh-huh. Sí, pero también está combinado con la curiosidad de saber qué pasa, cómo poder resolver algo y tener esa iniciativa, creo. Además de que te pone en otro nivel. Siempre hay gente cuyo conocimiento es práctico y está bien que haya gente cuyo conocimiento es práctico. Y en todos los ramos están. O sea, no es lo mismo un carnicero que un chef. Los dos pueden deshacer un puerco, ¿no? Pero el chef al hacerlo puede irse dando cuenta de varias cosas. Desde que corta la grasa y se da cuenta cómo está la grasa y dice, este puerco está joven o no está joven o estaba silvestre porque su grasa es muy delgada, entonces no me va a servir la pulpa de su carne para hacer el estofado que yo quería hacer, por lo tanto no lo voy a cortar de tal o cual manera porque voy a desperdiciar mucha carne porque va a tener puro pellejo y el carnicero nada más lo va a partir y va a decir, ahí está, y vas a decir, oye, ¿qué onda? No me sirve, es puro pellejo. Pues yo lo partí, yo parto puercos, fin, ¿no? Es exactamente esa diferencia. Le acabas de decir carniceros a mis alumnos. Es cierto, ahí les pido una disculpa por eso. O por ejemplo un taxista y un piloto de Fórmula 1, ¿no? O sea, el mismo coche lo maneja un taxista y dice, pues jala, acelera rápido. Y un piloto dice, no, bueno, tiene mucho subviraje, tiene mucho sobreviraje, se me hace raro que pierda revoluciones en la velocidad. Siempre hay alguien que tiene solo el conocimiento teórico y alguien que tiene el conocimiento teórico y práctico. Digo, a final de cuentas es la combinación de los dos, ¿no? Claro, porque el puro teórico llega a una abstracción tan... no creo que es pernicioso en términos de discursivos. A mí algo que me molesta mucho son los intermediarios. Y yo siento que, por ejemplo, la figura del curador o del crítico es un intermediario que posee cierto conocimiento teórico, pero que no está enfrentado a la parte práctica y a la parte realizativa de las cosas que critica. Claro. ¿No? Entonces, esa falta de experiencia o esa distancia de la experiencia o de la constante creación lo aleja de tener un bagaje también práctico con el cual poder comentar respecto a algo, ¿no? De la misma manera en la cual, no sé, por ejemplo, yo me imagino cómo criticaron a los pintores impresionistas cuando comenzaban a generar estas obras que hoy se consideran, además de que hoy se consideran como obras maestras, que no es nada fácil hacerlo. Claro. No es nada fácil. Y la pintura más académica, naturalista, que imperaba hace 150 años, se puede hacer con una técnica. Y en realidad, para llegar al impresionismo tienes que hacer una abstracción de la realidad y pasarla a la práctica. Y para copiar algo que se quede bien, pues es técnica. O sea, vas a la escuela de pintura y te decían, no, vamos a copiar una naranja y ya eres un excelente copiador de naranjas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, ¿qué hay de propuesta? O sea, ¿qué hay estético? ¿Qué hay como de vida artística? Pues hay una artesanía, ¿no? Pero no es tal cual arte. Y en realidad no es una discusión en la cual yo quisiera entrar porque es de las discusiones más bizantinas, ¿no? ¿Qué es el arte o qué no es el arte? Es como diría Felipe Capilla, abrió una lata de gusanos. Un saludo al maestro Felipe Capilla. Sí, es como abrir una lata de gusanos. Pero si quieres tener chamba, es bueno que sepas apretar botones y mover palancas. Claro. Pero si quieres volverte una persona que a través de su práctica cultive una manera, y yo casi no uso esta palabra porque soy como completa y absolutamente positivista, una manera espiritual que sea satisfactoria para realizar el resto de tu vida, o sea, tiene que ver más contigo mismo y con tu impresión de lo que admiras de tu práctica, que con el hecho de saber hacer algo para ganarte unos pesos, ¿no? Como cuando aparecieron las Mboxes, que cualquier güey con Mbox ya es diseñador sonoro. Ya. Ajá. Entonces, todavía lo son.
Para mí es muy importante la teoría porque el conocimiento, otra cosa que también es grave es que el conocimiento práctico está completa y absolutamente ligado a tus condiciones, ¿no? Entonces varías una condición y tu conocimiento práctico Cambia. ya no sirve, ¿no? Es como si yo dijera, ok, yo sé grabar perfecto en una Sound Devices. Ok, estamos grabando en un lugar a menos 28 grados, la Sound Devices está parando. ¿Qué vas a hacer? Sí, o subes a, no sé, arriba de cierta altitud y los discos duros ya no funcionan O justo subes a cierta altitud y el sonido por alguna extraña razón está llegando con retardo. Y dices, ¿qué onda? Entonces está mal mi grabadora. Paren el rodaje. Está llegando con retardo. Y ya paras un día de llamado y vas con una Sound Devices nueva que pides que compren porque está mal la grabadora y llegas y ¡pum! Hay retardo. Y lo que no sabes es que el aire está tan frío y sopla tan fuerte que le cuesta mucho trabajo a las variaciones de compresión llegar a mover las moléculas y se mueve más despacio. Y como estás en un long shot y todo telefoteado, está llegando con un retraso natural que tiene que ver con la velocidad del aire y el frío del aire. Uh-huh. Va a llegar con retraso, es normal. Pero eso es un conocimiento teórico. Que lo puedes experimentar en la práctica y sacar conclusiones, pero lo tienes que analizar de manera teórica. Exacto, si tú no tienes la capacidad de analizarlo teóricamente, no tienes posibilidad de resolver ese problema. Como lo mencioné al principio del podcast, decidí separar esta plática en dos partes. Aquí terminamos la primera parte y te invito a escuchar la segunda en el siguiente episodio. De igual forma, te invito a consultar las notas y las referencias del podcast para complementar los temas sobre los cuales platicamos. Sin más, te espero al otro lado del podcast en la segunda parte de esta plática.